orando para que, como les dije, sea Él quien me guíe y me dé la sabiduría correcta, pues me dé lo que Él quiere que escuchemos, que aprendamos todo en esta noche. Amén. Amén, que sea el Señor. Entonces, primeramente vamos a leer el libro de Juan, capítulo 10, del versículo 7 en adelante. Dice así. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y saltadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, la que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque el asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: esta palabra no son de endemoniado, pues ¿acaso el demonio abrir los ojos? ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ok, vemos en este pasaje que hubo una división, una disensión hubo entre las personas, ya que fue una palabra directamente de Jesucristo que estaba hablando de un grupo de personas, pero hubo división. Algunos decían: demonio tiene y no está en sí, cosa de Dios, cosa que no es de Dios, Él está hablando. Mientras que otros decían: ¿cómo puede ser este hombre no ser de Dios si abre los ojos de los ciegos, si hace cosas que son conforme a la voluntad del Padre? Entonces había una división, eso tiene la palabra disensión en la palabra. Mi hermana, si tiene la palabra, la definición que dimos de disensión allí, para que tengamos un poco más claro. Disensión, tenemos otros conceptos, ok. Disensión, falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación de una situación, una decisión o una opinión. Entonces vemos que cuando habla de la palabra disensión, la palabra es una división que tienen las personas como tal con respecto a un punto que fue expuesto. Cristo dice que Él es el camino, que es la puerta. Personas se dividen, unos dicen sí es verdad porque hace cosas de Dios, otros dicen que no, porque no le querían creer. Bajo ese criterio, yo lo llamo a la parte práctica de la vida y nos damos cuenta en qué momento tenemos ese escenario, así como se sintió el mismo Señor Cristo, ese momento en nuestra vida que hay una disensión, hay dos decisiones, hay dos caminos. ¿Cuál camino es el correcto conforme a la palabra primeramente? ¿Qué decisión debemos tomar? Hay personas que piensan de una manera y hay personas que piensan de otra forma. Entonces, es una cosa que vivimos día a día, así como la vivió Cristo. Vemos que Cristo presentaba características similares al Padre, como Él siempre lo dijo. Por eso siempre estaban en contra de Él, por eso lo querían matar, por eso que estaban en esa persecución constante. Una persecución constante porque no lo aceptaban. Habían personas que sí reconocían
sus características, habían personas que no la conocían. Ahora, yo pregunto, ¿en qué parte de la vida nosotros conocemos que hay disensión a veces? Ya vamos a ver a la luz de la palabra cuál sería la solución, por qué pasamos por ese momento en el cual debemos tomar una decisión. Tenemos disensiones, tenemos distintos puntos de vista en la familia. A veces una persona opina una cosa y otra persona de la misma familia opina otras cosas. Vemos la situación del país, a veces unos creen que un camino es el correcto, otros dicen que es el otro. Primeramente el camino correcto es Cristo, amén. Ahí es la verdad, es la victoria que verdaderamente tenemos segura. No son los anaranjados, los verdes, primeramente el Señor es el que verdaderamente nos da la victoria, porque es la verdad, amén. Vemos divisiones, vemos distintos puntos de vista en nuestros hogares, en la escuela, en la universidad, en el empleo. A veces incluso hay disensión, hay división, hay puntos de vista distintos dentro del mismo cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos personas, porque tenemos un punto de vista que exponemos delante de un grupo de personas con la intención de crear una solución. Pero hay personas que quizás tienen un punto de vista distinto y no estén de acuerdo. Eso lo vamos a ver más adelante en otros versículos, que va a haber esa división, pues llamamos disensión. Ok, entonces seguimos adelante. Primero nos damos cuenta de la disensión, la separación que existe por un punto expuesto y no todos están de acuerdo con eso expuesto. Vemos que lo vivimos en la casa, en la universidad y en distintos lugares. Ok, ahora vemos, segunda parte, que cuando surge la disensión, ¿por qué surge? ¿Qué es eso que hay dentro del ser humano que crea que surge que hace que surge esa disensión, esa separación, esos distintos puntos de vista? Esa situación en la que no estamos de acuerdo, esa situación en la que compartimos de maneras diferentes. Yo, por ejemplo, le voy a tomar un ejemplo, hermano. Hace poco en la casa, saben muchos que yo me gradué, pues que puse la foto y la cuestión. Entonces, personas me decían, bueno, Richard, ya te graduaste y tienes que ir por una empresa porque eso que aprendiste en la universidad, tienes que sacarle provecho, tienes que producir porque para eso estudiaste. Y otros me decían, no, si verdaderamente tú quieres ir a una empresa a trabajar, puedes ir, pero es tu decisión. Entonces vemos de las personas que me rodeaban, que no era precisamente la iglesia, sino del día a día que yo vivo, había una disensión, una división de pensamientos distintos que muchas veces nos ponen a pensar cuál es la decisión correcta. Entonces ahí es donde tenemos que poner en práctica primeramente la palabra, que es la que nos va a dar la revelación del Padre, nos va a mostrar el camino correcto. En cada aspecto de la vida debemos tener enfocados todos los caminos de nuestra vida en la palabra. Allí es donde encontraremos la voluntad del Padre, tomar la decisión correcta, la que a Él le agrada. Bueno, yo con esa decisión, ¿será que sigo en la empresa como me están diciendo algunas personas? ¿Será que no sigo y monto mi negocio? Porque tengo planes, primeramente el Señor, de montar mi empresa. Entonces, estando en esa decisión, una amiga me aconsejó, mira, tú lo que tienes que hacer es una pequeña lista donde pones las cosas en pro y en contra de un lugar y en pro y en contra del otro. Y así lo hice. Oré al Señor. Hice la lista y Señor, miren, esto tengo acá, esto, y por acá está esto y esto. Y gracias primeramente al Señor pude llegar a una decisión sólida. ¿Ves? A pesar de que se presentó una disensión, decidí mostrar ese escenario delante del Señor para que sea Él quien me revele su voluntad, quien es el que verdaderamente me va a guiar a lo que me conviene. Amén. Primero, Cristo quizás estaba en esa misma situación. Cuando dice la palabra, y wow, todos quedan, sí, esto tiene que ser Dios, pero otros decían, no, eso no es de Dios. Crea disensión. A veces la misma palabra del Señor, el hecho de no penetrar en su palabra, porque la palabra no tiene contradicción, a veces caemos en eso. ¿Y cuál es la opción, hermano? En ese momento de esa confusión, de esa disensión, buscar en la palabra, buscar al Padre, la intimidad, orar al Señor para que nos revele su voluntad y hagamos lo correcto. Amén.
que sea Él que nos guíe. Ok, busquemos entonces en la palabra Gálatas, capítulo 5, versículo del 16 al 23. En este texto podemos ver que también habla de la disensión. Vamos a ver de dónde viene la disensión, si es conforme a la voluntad del Padre o es conforme a otras cosas que se oponen al Padre. Lo iremos viendo poco a poco. Ok, dice así la palabra. En capítulo 5 de Gálatas, versículo de 16 al 23, dice así. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías. Sigue más adelante, pero vemos que ya cuando hablamos de la herejía nos da cuenta que la palabra nos muestra que son deseos de la carne. Entre los deseos de la carne vemos la disensión. Entonces, ¿cómo podemos ver eso de que a veces quizás dentro de donde nos desenvolvemos laboralmente, en la familia o en la iglesia, vemos a veces disensiones, pensamientos que son opuestos unos con otros humanamente? ¿Dónde buscamos el equilibrio? Primeramente en la palabra. El equilibrio que nos va a dar la palabra para tomar la decisión correcta. Amén. Que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que sea el Espíritu Santo que nos muestre. Ok. Vemos que es la obra de la carne. Entonces, a pesar de que vemos que son cosas de la carne, quiere decir que hay veces que uno humanamente tiene eso, tiene disensión. Es una característica del ser humano. Es una característica que debemos hacerle frente a la luz de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Es ese momento en que buscamos la presencia del Padre. Esta carta, vemos que en Gálatas, una carta dirigida de Pablo a Gálatas, nos demuestra porque era una iglesia, una congregación, unas personas que tenían unas características que no eran conforme a la palabra de Dios. Es decir, eran personas que estaban en los caminos del Señor, pero aún tenían características que no eran conforme a la palabra del Señor. Y por eso Pablo le escribe la carta y describe esas características que son negativas para formar el carácter de Cristo. Entre esas características negativas, como dijimos, está la disensión nuevamente. Entonces, somos personas que nos damos cuenta que aceptamos al Señor, estamos buscando su camino, su voluntad, buscamos de Él, buscamos y deseamos que sea el que nos gobierne, quien nos guíe, quien nos muestre su voluntad, pero quizás presentamos esas características que se contradicen dentro de nosotros, que a veces quizás cuando las expresamos dentro de la iglesia o en cualquier escenario, van a haber personas que no opinan igual que nosotros, y ahí es donde se va a ver la división, ahí es donde se va a ver que tenemos puntos de vista distintos, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que verdaderamente la solución está aquí en la palabra. Amén. Cuando decidimos confiar en el Señor, es que tenemos victoria y podemos vencer todas esas cosas que vienen, que están en contra, que el Señor nos está ayudando, que el Señor nos está revelando, que el Señor nos está mostrando y quiere que dejemos. Pero ¿cómo la vamos a dejar? En la intimidad con el Señor, buscando de su palabra, de su voluntad. La relación íntima con el Señor es muy importante. Así es que encontraremos el verdadero norte, la verdadera guía que tendremos en nuestra vida, en cada aspecto, para hacer la voluntad del Padre. Amén. A veces estamos en escenarios, como por ejemplo la misma universidad. Estaban todas estas características que hablamos ahorita, que son cuestiones de la carne. Ok, ¿qué debemos hacer como hijos de Dios cuando estamos en esos escenarios? ¿Qué hacemos cuando estamos en un escenario que
vemos a un hermano y tiene unas características distintas a nosotros. Hay personas que quizás les gusta abrazar mucho. Yo siempre pongo este ejemplo. Pero hay personas que no les gusta que le abracen. Entonces, ¿cómo buscamos el equilibrio en nuestras vidas y que se cumpla la voluntad del Padre en nuestras vidas cuando sabemos que es un hermano en Cristo, que tiene amor, que aceptó al Señor, que está aprendiendo, hermano, igual que nosotros, pero pensamos diferente? Cuando yo estoy en la universidad o con mi familia compartiendo y veo que hay opiniones diferentes, ¿cómo hago yo para que haya ese equilibrio, haya esa paz del Señor? Sea el Señor quien me guíe, sea el Señor quien me ilumine. Hay que buscar el equilibrio primeramente en la palabra. Y ahorita lo vamos a ver en el tercer versículo que voy a exponer a continuación. ¿Por qué estamos en esos escenarios donde se presentan la disensión? Porque el Señor permite que vivamos eso. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo del 18 al 19, dice así. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Entonces vemos que Pablo reconoce que en la iglesia de Corintios habían esas disensiones, habían distintos puntos de vista, distintos criterios, distintos gustos. A veces estamos dentro de, como dije ahorita, la iglesia, en la casa, en la universidad, en el empleo, y hay personas que están con nosotros conviviendo día a día, trabajando. A veces aquel da un chiste de doble sentido, aquel dice algo de mal gusto, algo que no nos agrada. ¿Y cómo hacemos en esa situación? ¿Por qué? Yo pienso que lo más sano es teniendo el respeto para uno mantener su identidad y no atropellar a aquella persona que piensa distinto a nosotros. Cargar la cruz. No es imponerle o exponerle o acusarlo a la luz de la palabra que tienes que respetar. No. Si yo sé que aquí hay una persona que tiene unas características opuestas a lo que a mí me agrada, debo cumplir con mi parte. Si yo sé que a aquella persona no le gusta que le hagan una u otra cosa, ¿cuál es el deber mío de esta parte? Respetar sus características, sus decisiones, la forma en que esa persona ve el mundo. Entonces, estamos en una parte donde hay dos extremos. La persona que le gusta hacer una cosa, pero está la persona que no le gusta que se lo haga. Yo de esta parte, que me gusta hacer las cosas, debo amar a esa persona, aceptarlo como es y respetar su decisión. Cumplir con mi parte, respetar y amar a mi hermano. Amén. Ahora, si soy de este lado, que me gusta hacer la cosa y a mi hermanito no le gusta que le hagan X o Y cosa, ¿qué tengo que hacer yo? Calmarme, ser más flexible, más reconocer que somos distintos. Reconocer que somos distintos, ¿para qué? Para que sea el Espíritu Santo que cuando yo sé esa persona que tengo el deseo de hacer algo, pero a las personas no le agrada, el Espíritu Santo venga a mí porque abrí mi corazón y tome el control y me guíe conforme a su palabra, revelada por el Espíritu Santo, qué debo hacer y qué no debo hacer para que las personas no se sientan atropelladas, no se sientan abusadas. Y de este lado, ¿qué debo hacer? Si viene ese hermanito y hace algo que a mí no me agrada, ¿qué? Yo aprender a vivir en el Espíritu. Amor, paciencia, dominio propio. De manera que cuando esa persona venga con esas cosas que a mí no me agradan, saberlo aceptar, presentarlo delante del Señor, porque no es Richard que lo va a cambiar, es el Espíritu Santo que va a trabajar en él. Porque esa persona está ahí cerca de mí, quizás porque el Señor me está enseñando a desarrollar una parte del fruto en el Espíritu a mí, y quizás también por medio de mí el Espíritu Santo está enseñando a esa otra persona a desarrollar otra cosa. Amén. Si el Señor lo puso en mi camino es por algo. Muchas veces, en un principio yo hasta lloré. Dios mío, ayúdame, yo no me quiero salir de tu voluntad. Yo quiero hacer. ¿Cuántas veces me ha tocado negarme
aceptar a las personas, vivir en el Espíritu. Es difícil, mas no imposible, porque el Señor no nos pone carga que no podamos llevar. Constantemente estamos en un camino donde estamos aprendiendo, hermano, donde vamos a sufrir, pero como siempre le he dicho, creo que lo he dicho en todas las prédicas, las personas no ven sufrir, vemos momentos difíciles, momentos de confusión, momentos que nos golpean, pero la gente que no conoce de Cristo no sabe, no se da cuenta lo hermoso que es cuando uno está en ese piso revolcado en moco y lágrimas porque sintió al Señor. Amén. Y nos da la victoria. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí es donde yo por lo menos digo, valió la pena. Valió la pena y ya estoy viendo que el Señor me está dando ese discernimiento correcto para yo poder aceptar a las personas, para yo poder tener el respeto de cuando esas personas quizás no me aceptan, porque como dicen, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Es la verdad, somos humanos, hermano. Entonces tenemos que aplicar eso que vemos en la palabra en nuestro día a día, en lo que vivimos, en lo que conocemos, en lo que nos rodea. Entonces, ¿por qué es preciso que entre vosotros haya disensiones? Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Los que son aprobados por quién? Lo dije ahorita, por el pastor, por el hermano, por el líder, no. Verdaderamente cuando se siguen presentando esos escenarios, ahí es donde Dios nos va a mostrar si verdaderamente hemos trabajado en esa parte que tenemos y a Él no le agrada. ¿Cómo podemos trabajar en eso? ¿Cómo podemos demostrarle al Señor en ese escenario difícil que Él sí está trabajando en nuestras vidas? Que decidimos entregarle esa carga para que Él nos trabaje en el momento que mostremos esa paz, en el momento en que mostremos ese dominio propio, en el momento en que digamos verdaderamente, Señor, apartado de ti nada puedo hacer. Ayúdame porque apartado de ti nada puedo hacer. Yo no sé cómo voy a hacer con una persona, con un escenario, con lo que sea. Y todos los días en el estudio, en el empleo, en la casa, en la comunidad, cuando llego me consigo esas personas ahí bebiendo al lado de mi casa y entonces empieza el bochinche, como yo no me juego con nadie y entonces porque lo agarran a... Señor, ayúdame, ayúdame. Ayúdame porque de verdad necesito que sea tu Espíritu Santo ministrando mi vida, que seas tú. Entonces ese proceso en parte lo he vivido, hermano, y ha sido tremendo, tremendo porque he tenido mis altas y bajas, pero cada vez el Señor me ha mostrado más y me ha enseñado, me ha mostrado que en verdad vale la pena, a pesar de todo lo que pasamos. A pesar de todo lo que sufrimos, a pesar de todo lo que vivimos, vale la pena continuar en su palabra. Ejemplo de estas divisiones por un pensamiento se ven mucho en la palabra, cuando Cristo lo hizo, cuando unos hermanos, unos personajes de la Biblia veían que tenían menos atención que unos, que otra persona, habían disensiones. Pero, ¿cuál fue la solución? Confiar primeramente en el Señor, para que sea su Espíritu Santo quien nos revele, que sea su Espíritu Santo ayudando a desarrollar ese fruto, para que sea ese Espíritu Santo convenciéndonos de que a pesar de que veamos en donde nos desenvolvamos en la iglesia, en la casa, en el empleo, en los estudios, va a haber disensión, va a haber diferencia de pensamiento. Pero ¿qué dice Pablo? Es necesario que hayan disensiones para ver quiénes son aprobados, quiénes verdaderamente se sometieron a la voluntad del Padre, para ver quiénes de verdad han desarrollado el fruto, porque un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Si nos presentamos delante de Él, presentando todas esas quejas, el Señor nos ve, nos oye. A mí me ministra mucho cuando las personas me dicen, cuando dicen acá en el altar o cuando escucho a un hermano en Cristo que dice, no, mira, el Padre me muestra o me ilumina y veo que como nos dice siempre, ven, te estoy esperando, ven, aquí estoy.
Y muchas veces por no darnos cuenta, por estar pendiente de una u otra cosa, no nos damos cuenta que nos apartamos de Él. Y teniendo esa pullita ahí, pero seguimos aquí, actuando en nuestra fuerza. ¿Qué quiere el Señor? Que nos volteemos y nos presentemos delante de Él. Le diga: Padre, aquí estoy. Toma tú el control y guíame. Toma el control y quita de mí las cosas que a ti no te agradan. Cuando decidimos como hijos de Dios tomar esa decisión y aceptar que Él es la solución a esos problemas, ahí veremos que estaremos juntos y en armonía. Y ahí enviará el Señor bendición y vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos decidido presentar esos errores, esas diferencias, esas fallas delante de Él. Delante de Él. Y también teniendo en cuenta que presentando esas fallas delante de Él, vamos a ir mejorando, vamos a seguir formando el carácter de Cristo en nuestras vidas, que es lo importante. Una de las principales preguntas que tendremos en los cielos es: ¿cuánto de Cristo hay en cada uno? Ahora yo pregunto en esta noche. Yo me la pregunté bastante. Richard, ¿cuánto hay de Cristo en ti? Quizás hay un poquitico, pero cuando hay ese poquitico de Cristo en mí, ese poquitico de Cristo en cada quien, hemos dado la libertad para que sea el Espíritu Santo que llegue a nuestras vidas y nos transforme, nos dé un pensamiento conforme a su palabra, a su voluntad, porque humanamente, como dijimos ahorita, a la luz de la palabra, ya venimos con la disensión, ya venimos con características que no son conforme a la voluntad del Padre. Pero ¿qué hacemos cuando vemos que tenemos esas características? Presentarlas delante del Señor. ¿Ves? Ahí es cuando vemos que la obra del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas y existe la revelación de la palabra cuando buscamos de su Espíritu Santo. Amén. Otro testimonio que quería compartir con ustedes, para que eso lo vemos día a día. Muchas veces, cuando estando yo en la casa, habían decisiones que tomar. Yo estaba involucrado porque también era parte de la casa. Yo también estaba involucrado, yo también tenía que ser parte de esa decisión que se toma. También tenía que decidir, ¿será por aquí? ¿Será por allá? Una vez estamos en esa situación, la situación de mi papá con la cuestión que tuvo en ese tiempo con los riñones, lo declaro sano. Le pido al Señor que tenga misericordia y que nos dé la victoria con los riñones de mi papá. Amén. Que sea el que se manifieste y se glorifique su nombre. ¿Se opera o no se opera? Yo no quería. Yo era uno de los que no quería. Yo dije, no, ahora Señor, es una decisión para mí difícil. Yo sinceramente no quiero que mi papá se opere. No quiero. Porque me da miedo. Y no me parece. Y estábamos en esa decisión. ¿Será que sí? ¿Serían que no? Mis hermanos, unos decían que sí, otros decían que no. Y había esa división. ¿Para allá o para acá? Decidí orar, presentar la situación de mi papá delante del Señor. Decidí no dejarme llevar por esas emociones mías, sino que sea el que me guíe. ¿Ves? Me dé la iluminación correcta para saber cuál era su voluntad. Ahora, Señor, ahora aquí está mi papá. Toma el control, ayúdanos. Ayúdanos a permanecer ahorita en tu palabra. Y bueno, yo le doy la gloria a Dios porque, gracias le doy, porque escuchó la oración quizás de todos nosotros como hermanos en la familia, y llegamos a una decisión unánime, todos quedamos de acuerdo. ¿Ves? Hay disensiones, hay divisiones de pensamientos, hay puntos de vista distintos, pero ¿qué hacemos cuando eso se presenta? Presentárselo al Padre y buscarlo aquí en su palabra. Porque aquí es que conocemos su voluntad y verdaderamente encontraremos victoria. No en nuestras propias fuerzas, sino enfocados en el autor y consumador de la fe. Amén. Ese es el que verdaderamente nos da la victoria. Ese es el que verdaderamente nos va a revelar qué quiere que hagamos en nuestras vidas. Cómo podemos tomar una decisión. Si es por la derecha o por la izquierda, si es para arriba o es para abajo. Él es el que nos va a decir
cómo debemos actuar. Amén. Él es el que nos va a iluminar. Amén. Bueno, y yo le doy gracias al Señor por todo esto, porque ha sido algo muy notable, muy relevante en mi vida, y le pido que siga teniendo misericordia de mí y de mi familia. Y les vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a presentar delante del Señor? Sabemos que ya, como hermanos en Cristo, quizás hayan disensiones, puntos de vista distintos, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a decidir mostrar esas diferencias delante del Señor para que Él tome el control y podamos engranar y fluir para que se cumpla el propósito que nos muestra su voluntad en nuestras vidas. ¿De verdad estamos dispuestos a presentarnos delante de Él en esas decisiones que debemos tomar? Que nos ilumine, que nos muestre lo que quiere que hagamos. Amén. Entonces vamos a orar y démosle gracias al Señor nuevamente. Amén.